La pregunta es si la definición puede ser operacionalizada o no. Y eso es una preocupación que siempre tenemos en ingeniería, o sea, queremos que las cosas se puedan aplicar. Por lo tanto, la pregunta es si es posible aprender a acertar. Y la respuesta definitiva es sí, es posible, a condición de algo. El foco que tenemos en general es saber hacer. Y como es un foco importante porque el hacer es lo que transforma el mundo y eso está en el centro de la intervención humana sobre el mundo. Entonces, saber hacer es algo que es necesario. Pero para poder comprender más profundamente en qué consiste confiabilidad humana, necesitamos agregar dos elementos. El primero es saber pensar, que es distinto a hacer. ¿Por qué? Porque el pensar es más libre. El pensar es una transformación en el ámbito intelectual del pensamiento, de las ideas, no es una transformación objetiva del mundo. Por lo tanto, es más libre, es más rápido, es más amplio. De todo lo que uno piensa, puede hacer algunas cosas, no todo. Entonces, el pensar necesita un grado de libertad para poder ser efectivo, y nos hace falta. Y también se agrega el saber sostener. Y esto es un punto que es súper importante, porque uno cree que las cosas se sostienen por sí mismas, y eso no es así. Vamos a ver más adelante en cómo se sostienen las cosas, cómo las situaciones se sostienen, tienen una dinámica distinta a cómo se hacen y cómo se piensan. De hecho, las máquinas sostienen automáticamente, una máquina va a repetir siempre lo que debe hacer. No tiene impedimento a hacer lo que debe hacer, ni tentación de algo distinto, simplemente repite aquello que debe hacer, excepto que falle, digamos. Pero no hay un saber asociado al sostenerse, al sostenimiento. Con estas dos agregados, saber pensar y saber sostener, tenemos una propuesta súper concreta. Es posible aprender a acertar. Vamos a empezar por el pensar. Para saber pensar, vamos a utilizar tres modelos. El primer modelo es un modelo que alude a la circunstancia en la cual estamos nosotros enfrentando algo. ¿Por qué la circunstancia necesita ser comprendida? Porque si nosotros estamos alineados con la circunstancia, nuestra acción es coherente. Si nosotros vamos a contrapelo de la circunstancia, nuestra acción puede ser contraproducente o en todo caso desaceptada. Entonces, saber pensar es clave y el primer aspecto es entender en qué circunstancia estamos pensando. El segundo son los conocimientos que nosotros necesitamos, no vistos desde un punto de vista académico, sino desde un punto de vista de qué acciones nos permiten realizar. Hay conocimientos que nos permiten realizar acciones súper precisas, otras acciones sumamente erráticas. Entonces, entender exactamente qué tipo de conocimiento necesitamos nos orienta sobre qué acciones son las que podemos enfrentar en forma efectiva y cuáles no. Y por último, las consecuencias de la acción son fundamentales, porque las consecuencias es lo que justifica, le da sentido a lo que estamos haciendo ahora. O sea, nosotros hacemos cosas en función de las consecuencias que van a tener, y eso es lo que nos permite regular lo que nosotros hacemos. Entonces, el pensar necesita fijarse en las circunstancias, en los conocimientos y en las consecuencias. Este modelo es un modelo, la referencia está en la parte de abajo, el nombre es Cinefin, y esta es una palabra galesa, que significa como el lugar donde yo pongo mis cosas. Entonces, tiene que ver con cuál es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Y identifica cuatro contextos: simple, complicado, complejo y caótico. Un contexto simple es un contexto en donde las cosas son bastante claras, es estable, las relaciones causa-efecto son claras y existen mejores prácticas. Hay bastante control acá. Un contexto complicado, hay relaciones causa-efecto que no son tan evidentes, por lo tanto necesitamos cierta capacidad de análisis para entenderlo. Ya lo que es mejor no es tan claro, pero lo que es bueno se entiende. O sea, hay buenas prácticas. Aquí los especialistas son clave. El contexto complejo es un contexto que es sorpresivo por definición. Tiene relaciones de retroalimentación que generan respuestas sorpresivas que no nos imaginamos que podían existir.
En consecuencia, son prácticas emergentes las que son efectivas y en general uno necesita probar, experimentar, medir y después actuar. Y por último, un escenario que es caótico requiere una acción inmediata, una acción efectiva y no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para experimentar, requiere una acción, como primer paso, hacer algo. No voy a hablar más sobre esto porque este es un modelo complejo, es un modelo interesante y es toda una especialidad. Pero cómo cambiamos de un escenario a otro es clave para que sepamos acertar. Si nosotros tenemos un escenario que es complicado y lo tomamos por simple, lo más probable es que nos equivoquemos. Si tenemos un escenario complejo y lo tomamos por complicado o simple, probable es que nos equivoquemos. Entonces, la confusión de escenario es una fuente de error. Por lo tanto, para acertar, más vale que entendamos en qué escenario estamos enfrentando. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo práctico. Simple puede ser preparar el presupuesto de una empresa para el próximo semestre. Hay procedimientos, hay mejores prácticas, hay especialistas, se hace generalmente, hay bastante conocimiento, no hay problema. ¿Qué puede ser complicado? Por ejemplo, digitalizar la gestión de recursos humanos. Esto es complicado, hay que preguntar a mucha gente, hay que entender cosas que son más complicadas, pero finalmente se puede enfrentar. ¿Qué puede ser complejo? Por ejemplo, cambiar el modo presencial de trabajo al modo remoto al 80% del personal de la empresa. Por ejemplo, la empresa ya no puede tener más un edificio que antes tenía. O sea, ya no lo podemos. Tenemos que pasar al modo remoto. Esto es complejo porque vamos a tener resultados paradojales. Y lo más probable es que nos convenga experimentar parcialmente para ir incorporando poco a poco. O sea, hacer un diseño, pretender un diseño robusto del inicio, puede ser una trampa realmente complicada. O sea, puede producir efectos contraproducentes. Y un caso caótico, por ejemplo, reducir costos de operación en un 20% sin afectar ni la producción ni la economía. Esto ocurrió en el Mar del Norte cuando las empresas petroleras tuvieron que enfrentar precios descendientes, inferiores, y no iban a poder sobrevivir sin bajar costos radicalmente. Y la forma de enfrentarlo era decirle al jefe de un área, en un semestre bajas tal por ciento tus costos o estás fuera. Y de ahí surgieron cantidad de iniciativas súper interesantes, por ejemplo, muchas relacionadas con la cadena de suministro. Entonces las empresas enfrentan estos escenarios y sus estrategias deben ser distintas, deben adaptarse al escenario. Entonces la primera parte de pensar es entender las circunstancias que estamos y este modelo ayuda. La ventaja del modelo es que nos facilita entrar en el tema con menos ambigüedad, nos ayuda a pensar.